Continuamos aquí en Noticias 22. Esta noche, en Visión Global, la doctora Elena Rodríguez Santibáñez da seguimiento al caso de Grecia en la eurozona y también nos comparte algunas reflexiones en torno a la primera visita de Estado a América Latina de los reyes de España, Felipe y Leticia. Y como ustedes han visto, ya está con nosotros aquí Elena Rodríguez Santibáñez. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Wimansin, Rafa. Liliana, y a todos ustedes, hola. Dejábamos pendiente este asunto delicado, con varias aristas, el tema social, el tema económico que vive Grecia a propósito de que su primer ministro hizo algunas promesas de campaña que contravenían la propuesta de la eurozona. ¿Cómo ha ido evolucionando? Es increíble lo que está pasando en Grecia, pero también habla un poco del compromiso que tiene el líder Alexis Tsipras del partido Syriza de izquierda, donde efectivamente estuvieron estas promesas de campaña para ir un poco en contra de la entonces llamada Troika, que componen la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que en realidad son los acreedores de Grecia en este momento. Y él en ese momento decía en la campaña ir en contra de esas solicitudes de esta troika y ahora parece que las va a hacer realidad. Lo increíble es el viraje que toma la negociación para saldar la próxima deuda que se vence mañana por más de 1.600 millones de euros. Había un acercamiento importante durante el fin de semana que hacía ver que quizás llegarían a un punto de equilibrio, a un quid pro quo o a una concesión de una y otra parte, una negociación muy buena, pero Grecia no alcanzaba a tener una expectativa más allá de los 107 millones de euros para rescates de IVA, etcétera, y tratar de pagar parte de lo que mañana se vence. Lo que quería la Troika eran más de 107 millones, lo cual Grecia no estaba dispuesta a lograr, y en este momento da un viraje, repito, la negociación, porque Tsipras se levanta y dice, bueno, esto tiene que ser llevado al pueblo griego a través de un referéndum para ver si se aceptan las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Este referéndum, que se realizará el 5 de julio en Grecia, ha sido tomado por Bruselas, donde está la sede de los poderes de la Comisión Europea, de la Unión Europea, ha sido interpretado como un referéndum a la pertenencia de Grecia a la eurozona, es decir, a la capacidad de sostener el euro como moneda en Grecia. Así es como lo está leyendo la Troika. Pero Grecia dice no, es someter al pueblo griego la decisión de si le entramos a las condiciones del rescate que se vence mañana y al pago que tenemos que dar mañana a partir de las condiciones que ustedes quieran. Como líder me parece que sí es importante consultar al soberano, y el soberano desde Rousseau y desde Baudin con anterioridad es el pueblo, no un monarca. Sin embargo, también contradice un poco la delegación de poder que el pueblo deposita en Alexis Tsipras para que tome las decisiones que más convengan al pueblo. Entonces, lo único que está haciendo Alexis Tsipras es demorar y dilatar una respuesta que tendrá que dar al Fondo Monetario Internacional si no quiere caer en el escenario del default, que es básicamente el impago, y que los bancos estén como ahora bajo un corralito haciendo préstamos de determinados montos a las personas que requieren sacar sus ahorros, ¿no? Entonces las condiciones para Grecia se avisoran de verdad muy difíciles. En el caso de un impago, pues el escenario inmediato es respecto de sus acreedores, pero en un segundo plano, un efecto quizás dominó respecto al resto del mundo. Y esto nos llevaría precisamente al tema de la visita de los reyes de España a México. ¿Cuál puede ser el impacto de la crisis griega si entra en el impago respecto de México? Sin duda, aquellos que tienen negocio con Grecia padecerán ese impago y esta falta de liquidez por parte del gobierno griego, pero el asunto se vincula más con el impacto a las economías de la Unión Europea, donde México tiene negocios importantes, por ejemplo, con España y Alemania. Si esto, por ejemplo, la primera acción que podría tener España para preservar su liquidez sería empezar a inyectar dinero a los bancos griegos con los capitales que tienen otros entornos. En este caso, la Banca de España en México, mandando el dinero a España y a Grecia más que se quedara en México. Entonces, sí viene un impacto en el sistema financiero muy importante en caso del impago griego. Es decir, sí habrá daños colaterales en un mediano plazo. Entonces, esto hay que decirlo. Y si nos vamos a la visita de los reyes de España, bueno, pues es una visita de corte tradicional, de corte para afianzar relaciones, para consolidar las relaciones que ya tenemos, pero habría que también tener en consideración que es más relevante que nos visite Mariano Rajoy, el presidente español, para cerrar estos temas más puntuales de impacto a los ciudadanos de ambas naciones. Pero no deja de ser significativo, es la primera visita de Estado que realiza en su calidad de rey
a este país, ¿no? Entonces me parece que siempre una visita de ese nivel siempre será trascendental para cualquier nación. Sí, porque estamos hablando que los reyes son líderes morales, ¿no? En el caso de España. Claro. Me quedé pensando con esto que estabas comentando de lo que está ocurriendo en Grecia, porque de alguna manera también nos hace replantearnos el contrato social. Juan Jacobo Rousseau nos habla de eso y hoy, en estos días, en este momento de la historia, se repiensa y es una de las cosas que hay en el debate, volver a hacer un contrato social. Mientras mencionas la forma en la que los griegos están concediendo a su líder a que tome una respuesta, parece que nos vamos al siglo XIX, cuando nos hablaban de los héroes, estos hombres que debían de ser los que tomaban las decisiones. Pero ahora nos viene la visión estadounidense liberal que dice no, son los hombres representativos y el hombre representativo busca el consensuar con las personas de quien está rodeado. Estamos hablando de estas dos visiones, siglo XIX principios, siglo XIX al final y el contrato social. ¿Eso de qué forma, además de la economía, nos hace pensar lo que está ocurriendo en Europa? Eso es muy interesante lo que tú planteas, Guamantzin, y yo te recordaría y les recordaría que recordemos que la democracia, ciertamente la democracia antigua nace en Grecia, pero es una democracia censitaria, es decir, se realizaba a través de un censo solo entre aquellos que podían pertenecer a dichas asambleas. No es una democracia como en los términos modernos acotamos. Esto me llevaría a saltar al contrato Rousseau de Juan Jacobo Rousseau, y ciertamente en el contrato social él dice, los individuos son libres en el momento que eligen a sus gobernantes, pero una vez que los han elegido pasan a ser esclavos. ¿Requeriríamos un nuevo contrato social? Esa sería la gran pregunta y la gran crítica al sistema financiero internacional y, por qué no decirlo, el capitalismo, que más allá de lo que diga Thomas Piketty en El capitalismo del siglo XXI, pareciera ser que este modelo se está agotando y que no es posible sostener la riqueza en el 1% de la economía mundial. ¿Dónde está la distribución de la riqueza en ese otro 99% de la población mundial? Entonces, me parece que no está habiendo una distribución equitativa de esta y esto está llevando al extremo a estos países como Grecia, por ejemplo, pero que no es el único, ¿no? Desde el 98 encontramos una gran cantidad de países que entraron en el impago, en el default, como fue, por ejemplo, Rusia, Indonesia, Ucrania, Uruguay, y luego en el 2001 tendríamos, por ejemplo, Argentina. Entonces, el modelo pareciera ser que se está agotando y tendríamos que buscar un modelo altermundista que pueda permitir el progreso social y además el crecimiento económico, es decir, que hubiera un paralelismo entre crecimiento y desarrollo social. Pero si solo hay un crecimiento económico para unas naciones, pero no el desarrollo social, sin duda estos desequilibrios pueden llevar a escenarios muy violentos. Entonces, creo que hay que hacer un replanteamiento y las lecciones para México, porque también hay que aprender lecciones, es la transparencia en los mecanismos de rendición de cuentas, los sistemas tributarios y financieros también con equilibrios, que pague más quien gane más, todo este tipo de situaciones que hoy día también incluso el Fondo Monetario Internacional le ha propuesto a Tsipras y Tsipras también ha respondido en esa parte, ha habido una negociación. Entonces, me parece que es importante que haya un replanteamiento teórico con impacto práctico a las naciones en estos días. Porque, bueno, decías, adelante. Es que cuando te escucho, Ileana, recuerdo, por ejemplo, cuando España cae en la crisis, en ese momento, por Noticias 22, tuve la oportunidad de conversar con Joaquín Sabina y con Luis Eduardo Aute, y ellos me decían, ¿quién es el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la cara de estas personas que determinan la forma en la que vamos a vivir nosotros y la forma en la que nuestros políticos van a tomar sus decisiones? Bueno, sí, eso es interesante porque desde el punto de vista de la clasificación de organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional es una agencia especializada de Naciones Unidas. Está dentro de las 16 junto con el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿quiénes son parte del Fondo Monetario Internacional? Tienen un voto diferenciado. Si decimos en Naciones Unidas hay un voto equitativo, todas las naciones votan por igual y tienen el mismo valor, en el Fondo Monetario no. En el Fondo Monetario Internacional el voto es de acuerdo al Producto Interno Bruto de cada nación. Entonces, aquellas economías más sólidas y más bollantes o con más progreso o desarrolladas tienen un voto diferenciado respecto a otras economías en el mismo seno del Fondo Monetario Internacional. Entonces, son estas las que también delimitan los lineamientos de gobernabilidad del Fondo Monetario Internacional, pero también aquí entra una crítica del sistema monetario que es, si yo te presté bajo estas condiciones y tú las aceptaste,
ahora también tendrías que pagarme en los mismos términos que contrajiste esta deuda. Y Grecia ahora simplemente puede ser, ellos no han entrado en quiebra. El default lo que implica es que existen los activos, pero no la liquidez para responder por una deuda. El peor escenario para Grecia sería la quiebra, donde hay ni siquiera suficientes activos para solventar el adeudo. ¿Qué puede ocurrir en un escenario negativo? El que los países acreedores embarguen activos en sus países de Grecia para poder ir cobrándose la deuda. Es un poco parecido a la relación que celebran los bancos con los ciudadanos en el momento en que dejamos de pagar. Aquí la situación es diferente un poco también en el sentido que podemos ser atraídos a una corte y ser demandados, mientras que en el ámbito internacional no hay forma de que el Fondo Monetario Internacional lleve a una corte internacional al país que entra en el default, pero hay otros mecanismos para asegurar el pago, como la nacionalización, por ejemplo, de empresas griegas en estos países en los que se es acreedor. Sí es una serie de desequilibrios económicos y también la raíz, y decíamos un poco el ejemplo para México, no solo la transparencia en sus finanzas, sino que no exista la corrupción, porque algo de lo que está pasando en la crisis griega es que para pertenecer a la Unión Europea y luego a la Eurozona, ellos elevaron sus cifras económicas para poder tener la membresía. Evidentemente, con el paso del tiempo y ante la exigencia de los requerimientos para pertenecer a este bloque, Grecia no puede mantener esos estándares que había anunciado con anterioridad y que no poseía. Es que esto es interesante, y cuando hablas de seguir ejemplos, yo también iba a traer a colación España por esta cuestión. Algo no vio Grecia cuando estaba sucediendo esto en España. ¿España ya la libró? ¿Ya se recuperó? ¿O también va a tener una repercusión esto que está pasando en Grecia? Sí, sin duda. Por eso decimos, el efecto dominó va a ser importante porque hay naciones que desde la caída de Lehman Brothers en el 2008, igual que Grecia en el 2009, padecieron esta posibilidad en decrecimiento respecto a la economía de la Unión Europea, como lo fueron España, Portugal, Italia y la propia Grecia. Esas 4 economías eran las más débiles en ese momento. Sin duda se han recuperado aquellas 3, pero Grecia no. Entonces, ¿qué tendrían que hacer estos países que apenas están saliendo de esas crisis? Precisamente para evitar un estado de insolvencia, sería entonces capitalizarse con la banca que tengan en el exterior para consolidar e impedir que la crisis griega les impacte de una manera muy negativa. Es decir, sí va a haber un impacto y por supuesto lo vamos a resentir aquellos países que tengamos negociaciones con países como España, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, pues de estas cuestiones económicas y del contrato social pasamos a qué es lo que va a haber el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante en Global 22 que tiene que ver con la agenda global. ¿Qué es lo que viene? Este programa cierra toda una temporada del ciclo de vida de Global 22. Esperemos que sea un tema que se retome próximamente para sacar una nueva temporada de programas en Global, y también decirle a nuestros queridos televidentes que esta es mi última participación por esta ocasión en Visión Global dentro del noticiario. Hay un receso en julio, que es temporada vacacional en la universidad a la que pertenezco, pero nos estaremos viendo por aquí si Canal 22 lo dispone. Nos estaremos viendo en agosto para el análisis internacional de Visión Global, y esperemos que haya una nueva temporada precisamente de un programa mucho más fresco, con más temas de Global 22. Pues estaremos al pendiente. Eso esperamos, sí. Nos va a hacer mucha falta ahora. Sí, nos va a hacer falta porque... El análisis internacional es vital, es fundamental, porque las economías cada vez más se hallan vinculadas. La complementariedad económica puede generar estos efectos dominos, y me parece que es importante que nuestro público esté debidamente informado de lo que ocurre en el ámbito internacional. Y además, cuando uno ve qué es lo que ocurre en otras partes del mundo, uno sabe que el mundo se mueve diferente, no es solamente como ocurre aquí en casa. Claro, les agradezco siempre su profesionalismo a ustedes y a todo el equipo de Canal 22 y a nuestros queridos televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ileana, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros aquí en Noticias 22. Al regresar, donan el archivo del grabador Mario Rangel Faz.